Bienvenidos un día más a Enaa Harmony, el espacio para encontrarnos con la verdadera armonía de vida. Y dado que ya hemos estado hablando del nacimiento del alma divina y también del tema de las psiques gemelas o almas gemelas humanas, diferenciándolas de las verdaderas llamas gemelas, y también del tema del amor del alma, pues hoy digamos que conviene que establezcamos una diferencia entre los tipos de amor, porque no todo amor es igual. Amor significa ausencia de muerte, pero hay amores que matan. Y evidentemente no es lo mismo hablar de un amor de primera dimensión, donde se basa simplemente en la gravedad generada por el electromagnetismo. Las rocas tienen amor de primera dimensión, los cristales crecen con amor de primera dimensión. Luego hay un amor de segunda dimensión, que es más energético, más sexual, por decirlo así. Es unidireccional, por eso se le representa con la línea. Y se da en invertebrados, insectos, reptiles, incluso en plantas. Todos tienen esa tendencia a reproducirse. Y es un amor que depende de las sustancias energéticas que lo mantienen. Cuando esas sustancias se acaban, pues ya no hay amor. Y algo similar sucede con el amor de tercera dimensión, donde ya se convierte en algo más tangible, como las relaciones sociales entre mamíferos y humanos. Y aquí también hay una cierta afinidad que gobierna ese amor, una polaridad. Aquí entrarían las psiques gemelas, que podemos llamar almas gemelas humanas, las cuales se atraen mutuamente porque hay polaridad a nivel físico-emocional, mental, y ya está, no tiene por qué haber un componente espiritual. Y depende nuevamente del tipo y de la polaridad. Cuando no hay química, el amor se acaba. Cuando la personalidad obstruye algún tipo de afinidad, ese amor ya no existe, porque no es incondicional. Es más bien un amor emocional donde hay condiciones. En los humanos influye mucho el plexo solar, donde se generan ciertas emociones que nos vinculan a otros, sin que interfiera la mente. Es un amor muy emocional, instintivo todavía, no necesariamente instintivo sexual, pero sí tendente a establecer vínculos con otros, con la familia, por ejemplo, con amigos, con el sentido de etnia, de tribu. Por eso hay tantos conflictos a nivel social, porque en cuanto se acaba esa afinidad o esa polaridad, por la razón que sea, pues el vínculo se rompe y ya no hay amor. Y esos conflictos sobre todo suelen estar influenciados por el amor de cuarta dimensión, donde interviene el factor de la mente, que se proyecta al pasado y al futuro, se apega a las ideas, a la visión que tenemos de las cosas, a cómo vemos las cosas, y eso genera no solo apegos, sino rencores, celos y por tanto odio. El amor emocional con la mente se transforma en amor sentimental, que siempre conduce al odio, al rechazo. Por eso es imposible que pueda haber verdadero amor cuando en una relación entre personas, sea del tipo que sea, se mete este amor emocional sentimental de por medio. Tiene que haber algo más, una dimensión más profunda. En la cuarta dimensión, por cierto, también se dan fenómenos psíquicos como pueden ser telepatía, visión de aura, contacto con ancestros, y están todos gobernados por ese amor de cuarta dimensión que sigue siendo muy emocional, sentimental, por tanto apegado a todas las experiencias del tiempo y del espacio, porque integran los tres tipos de amor anteriores, el de primera, el de segunda y el de tercera. Es cierto que la cuarta dimensión ha sido llamada el tiempo por los físicos cuánticos, pero incluye el espacio, porque es más bien un espacio-tiempo.
Y en esta cuarta dimensión existen todos los momentos y acciones que se han manifestado en el mundo. A veces a mí me gusta hablar del vertedero del tiempo porque es algo así. Y cuando la mente se conecta a un punto del espacio-tiempo con ese amor emocional o incluso sentimental, pues inmediatamente la conciencia viaja a ese punto del espacio-tiempo. Por eso es posible, en ciertos estados de conciencia, conectar con almas humanas del pasado. A mí me ha ocurrido hace muchos años, cuando yo leía literatura chamánica, me interesaba mucho por las culturas de Sudamérica y Norteamérica. Llegué a tener experiencias con almas de esas culturas que me hablaron, me transmitieron conocimientos muy profundos sobre el universo. Cuando despertaba era incapaz de recordar bien, pero evidentemente fue mi conexión con su sabiduría lo que despertó cierto amor y eso me conectó con ellos. Pero no quiere decir que sea divino o superior, simplemente es un amor espaciotemporal que nos conecta con otras culturas, que establece vínculos, pero nada más. Ese vínculo puede cortarse en cualquier momento. El amor de cuarta dimensión también es lo que hace que las almas que nacen se apeguen a la experiencia humana y vuelvan a tratar de vivir esa experiencia. Entonces se produce el fenómeno de la reencarnación vertical, no solo la transmisión horizontal de genes, de generación en generación, sino una especie de viaje del alma a otra experiencia en otra persona, viviendo dentro del cuerpo psíquico de la persona, no dentro del cuerpo físico, sino dentro de la psique. Por eso la reencarnación es una trampa espaciotemporal cuando se vive de manera inconsciente, cuando no se hace por un motivo específico, porque hay una reencarnación consciente que pueda ser necesaria para que ciertos seres de luz original puedan completar una misión, pero esto ya se hace con conciencia de cómo, dónde y por qué, conociendo las dimensiones. Por tanto, mucha de la literatura que hay sobre los fenómenos sobrenaturales en realidad se basan en experiencias de la cuarta dimensión y no son nada elevado. Por eso es necesario conectarnos con el amor, que es ese amor consciente que nos conecta al verdadero ser, que nos hace sentir completos, donde nos reconocemos como la belleza que somos, llena de valores como son la bondad, la verdadera justicia, el sentido armonioso de las cosas. Nos hace tener compasión por los seres que sufren y por eso nos mueve a ayudar a los demás a venir al mundo, a devolver la vida atrapada al árbol de las vidas, a sacarlos de la dimensión espaciotemporal que incluye las dimensiones que hemos visto y vivir una plenitud donde podemos ir accediendo a mayores grados de vitalidad y plenitud y amor, porque es un amor que crece. Es lo que nos ayuda a sentirnos en contacto con todo alrededor, por tanto con una plenitud que no nos hace sentir la necesidad de buscar nada fuera, porque lo tenemos todo dentro. Por tanto aquí ya no hay necesidad de establecer vínculos sociales con otras culturas o con un alma gemela humana. Muchos buscan el alma gemela ideal, ¿no? La pareja ideal. Pero aquí ya estamos donde el amor crece en forma de plenitud espontánea. Y es un amor, por ejemplo, que se da en la verdadera llama gemela, cuando sentimos una conexión espiritual con otro ser que manifiesta las mismas cualidades que tenemos nosotros, siempre que no haya obstrucción de la personalidad. Yo he tenido vivencias, hace ya años,
de lo que yo llamo un jardín edénico muy distinto a la tierra, donde había una especie de espigas doradas que eran como energía a la vez, eran como plantas inmortales. Y también había un árbol del que emanaban tonos puros, armónicos, no melodías, sino algo distinto. Se parece a los armónicos que escuchamos aquí en la tierra, pero mucho más rico, con una riqueza muchísimo mayor. Y a mi lado aparecía el otro polo de mi ser, el que yo conozco como el otro polo de mi ser, que se manifestaba en el alma de una mujer. Y todo se sentía al unísono. Yo me sentía parte del árbol, de la vegetación, sentía que esta mujer era parte de mi ser, nos expandíamos a la vez. Podemos utilizar metáforas, alegorías, para hablar de esto, pero es algo muy profundo. De todos modos, son experiencias que normalmente acontecen y después se cierra la ventana. Hay momentos específicos de la vida de una persona donde se abren esos portales y luego se cierran. Y se pueden abrir por diferentes causas. Puede haber un accidente, un shock, un trauma, o simplemente un portal de experiencia colectiva. En el 2012 hubo una experiencia colectiva, todos los que estamos conectados de algún modo sentimos algo. Yo, por ejemplo, tuve unas visiones y sueños que me reconectaron a visiones y sueños del pasado, y fueron precisamente estas nuevas experiencias nocturnas las que me recordaron la necesidad de conectarme al amor para poder ayudar en esta realidad. Me mostraron también recuerdos de dimensiones más profundas, pero claro, es algo que requiere mucho cultivo. No podemos dejar esos recuerdos de lado, que este es el error. Debemos tener en cuenta las pequeñas pistas, los pequeños regalos que nos brinda la existencia, porque este mundo es muy abrumador, la oscuridad se nos viene encima y puede llegar un momento en que olvidemos de dónde venimos y qué estamos haciendo aquí. Entonces perdemos de vista lo que realmente nos llena de vida. Y es imposible entonces sentir, aunque solo sea un poquito, al árbol de las vidas. Debemos de ser capaces de conectar. Y una manera de hacerlo, por ejemplo, es comprender el árbol sefirótico, por ejemplo. Si tenemos en cuenta que la primera esfera es Malkut, luego viene Yesod, que es el reino de la psique, el ego, luego Hod, que es el reino de la mente, que comienza a despertar, luego tenemos a Netzach, que es la esfera de las emociones, que cuando están armonizadas con la mente en la psique, pues digamos que el ego de la psique se disuelve o se fertiliza, y entonces entramos a la esfera de Tiferet, que en hebreo significa belleza, donde sentimos la armonía de lo que somos. Nos reconocemos como seres originados de la fuente primordial y vivimos la transformación del reino Malkut en Malkut Hashamayim, que como ya dije es el reino del alma divina, y que nos lleva al reino más profundo del ser divino pleno, que en hebreo quizás se podría decir Malkut a Elohim, teniendo en cuenta que Elohim no es el Elohim de la naturaleza simplemente, sino el Elohim rectificado por el verbo divino. Nuestro Elohim, que son las manifestaciones de la unicidad divina. Por eso en Deuteronomio 6 se dice lo de Shema Israel, Hashem Elohim, Hashem Echad, y es precisamente esa unicidad que viene de la unidad o que surge en torno a la unidad lo que hace que el amor crezca y cruce todas las dimensiones. Y por eso se dijo que el verdadero amor todo lo soporta, todo lo cree, porque aspira siempre a la mejor versión, a la manifestación máxima de la luz original. Todo lo sufre porque
pasa por todas las dimensiones y experimenta todas las vivencias habidas y por haber, y todo lo puede, porque no hay nada que el verdadero amor consciente no sea capaz de hacer. Esto lo hallamos en Corintios 13. Y por ahora simplemente recordemos siempre ese amor para poder brindar una mano en este mundo, ofrecer nuestra ayuda, siempre desde la experiencia de la eternidad que nunca muere. Y bueno, por hoy ya es suficiente, de modo que simplemente conectemos con esa conciencia pura, en una vivencia que trasciende las preocupaciones, los rencores, las envidias, y nos hace sentir nuestro verdadero ser inmortal, cuya esencia es amor, que es amot, ausencia de muerte, y lo devuelve todo a la vida.